Buenos días a todos. Vamos a continuar con el tema 2.2. Esta segunda parte hablaremos de la corrección del color y del etalonaje. Os recuerdo que este tema 2.2 pertenece al bloque segundo de aspectos narrativos de la luz y el color. Aquí tenéis el índice de esta segunda parte que vamos a ver sobre corrección de color y etalonaje. En este epígrafe de corrección de color y etalonaje vamos a comenzar diferenciando entre dos conceptos que se suelen utilizar indistintamente, como son la corrección del color y el etalonaje. Desde el punto de vista técnico sí que es lo mismo, porque los dos procesos van a modificar los colores, pero el objetivo y en consecuencia el resultado va a ser diferente. Explicaremos también los conceptos relacionados con el modo log y el LUT. Además, ubicaremos en este proceso conceptos que ya conocemos, como son el balance de blancos y la temperatura de color, el tono y la saturación. Seguidamente comentaremos las herramientas de análisis utilizadas que nos van a permitir analizar y visualizar la imagen y las modificaciones que introduzcamos en las mismas. Os haré posteriormente un breve comentario sobre las herramientas de corrección secundaria y para finalizar os voy a introducir un ejemplo práctico para que podáis ver un poquito el proceso. El objetivo del color es definir objetos, expresar emociones y evocar una respuesta en el espectador, en el receptor, en nuestro receptor, que será diferente según el género y el momento de la narración en la que nos encontremos. Seguramente estas imágenes de series os suenan a todos y evidentemente os evocan recuerdos diferentes y podéis percibir cómo el tono, el contraste, la saturación son diferentes en estas imágenes. En la corrección de color, cada clip de nuestro proyecto se modifica para que exista una uniformidad, para que exista en nuestro proyecto una coherencia y que la temperatura de color de nuestras tomas coincida. Para ello lo que se hace es equilibrar los colores de forma que los blancos aparezcan blancos y los negros pues aparezcan completamente negros, realmente negros. Una vez hecha la corrección de color, se pasa a la siguiente fase, al etalonaje, donde lo que vamos a hacer es modificar los colores con fines estéticos y comunicativos. Lo que se hace es manipular los colores para generar un nuevo tono visual. Se consigue de esta forma enfatizar los estados de ánimo, conseguir un estilo, unas emociones determinadas que nos ayuden a contar la historia. Tenemos, por lo tanto, que la corrección de color lo que hacemos es uniformizar, homogenizar todos los clips de las diferentes tomas que hemos hecho y en el etalonaje lo que hacemos es alterar la imagen de forma que podamos establecer una coherencia entre el tono de nuestro audiovisual y las emociones y estados de ánimos que queremos inducir. Sobre el primer paso, la corrección de color, para que lo entendáis un poco mejor, imaginad, por ejemplo, que hemos grabado con diferentes cámaras. Una Canon que suele tener una tonalidad más cálida y una Nikon que nos da unos colores más saturados. O, por ejemplo, que no hemos calibrado bien la temperatura de color de alguna de nuestras cámaras, etc. Entonces, lo que vamos a hacer en este primer paso de corrección de color es corregir todo eso. A este respecto resulta muy útil la utilización de cartas de color. Esta carta de color que estáis viendo en la imagen es específica para vídeo. Es un poquito diferente que las otras cartas de color que os he presentado en este mismo tema, en la primera parte. Esta carta de color es mucho más útil para el uso con vectorscopios y monitor de forma de onda. La carta tradicional que hemos visto anteriormente tiene muchos colores que no son estándares en la industria del vídeo y esto dificulta entender dónde tiene que estar cada color dentro del vectorscopio. Además, en la antigua no hay suficientes parches de tono de piel para reconocer cambios de tonalidad y en esta
en esta que veis en pantalla, tiene más gama de parches de tono de piel y además una fila de colores cromáticos saturados que alinean el vectorscopio. La grabación de los rectángulos centrales, el blanco tiene que estar al 90%, el siguiente gris está entre un 40 y 60% de reflectancia, el siguiente gris entre 20 y 30 y el negro está básicamente en cero. En la parte izquierda tenéis los indicadores de grises y su correspondencia con los indicadores de pieles, algo que resulta muy útil también. A la derecha tenemos unas muestras que concuerdan exactamente con el vectorscopio y podemos determinar así exactamente dónde debe ir el rojo, el verde, el azul, el amarillo, cian, magenta. Por el otro lado, por la otra cara de la carta de color, aparece el blanco. Esto es para hacer balance de blancos. No es blanco completamente, es un gris muy clarito, muy neutral. El material es muy neutral porque no absorbe ninguna frecuencia de colores. Cuando empezamos a grabar, la forma de utilizarlo es cuando empezamos a grabar, tomamos la carta por un lado para el balance de blancos, seguidamente continuamos con la grabación y durante unos segundos grabamos la carta de color. En la corrección de color también tenemos que corregir la posible sobre y subexposición de nuestras tomas y tenemos que aprovechar el máximo rango dinámico que nos ofrece el sensor de nuestras cámaras. Sobre este tema existe actualmente una tendencia a grabar en modo log. Había una primera opción que era grabar en modo RAW cuando fuese posible, si la cámara lo permitía evidentemente, pero la consecuencia es que teníamos unos ficheros de unos tamaños muy grandes que iban a resultar muy difíciles de manejar. Entonces los fabricantes han comenzado a ofrecer la opción de grabación en modo log, que se suele utilizar en situaciones de alto contraste, como veis ahí en la imagen. El resultado es que conservamos detalles tanto en las luces como en las sombras. La imagen que veis está tomada en modo log, conservando así de esta forma la información en luces y sombras. En esta imagen no ha sido grabada en modo log y lo que sucede es que perdemos detalles en las sombras y vemos que vemos unas luces como muy exageradas. Por lo tanto, las ventajas de grabar en modo log son que capturamos una amplia gama de tonos. Anteriormente, con otros modos de grabación, debíamos decidir entre sacrificar el detalle en las altas luces o en las sombras. O sea, alguna de estas zonas nos iba a parecer quemada. Con este modo de grabación podemos capturar todo el detalle en estas dos zonas que son extremas. Otra característica es que como el material grabado en modo log se graba en un espacio de color más amplio que el grabado en el modo estándar, podemos tener una gama más amplia de colores, consiguiendo así unos colores más vibrantes y más reales. Y por último podéis ver que en la imagen que os he mostrado con la grabación en modo log aparece como más plana, pero es porque esta imagen debe someterse luego a un proceso de postproducción y es aquí donde vamos a sacar el máximo partido a este modo de grabación. Los LUT son ajustes preconfigurados que imitan el look de determinadas películas. Los más puristas denostan este método, salvo para visualizar nuestro material de la forma más parecida al resultado final que estamos buscando con nuestra corrección de color y etalonaje. Pero actualmente están apareciendo LUTs cada vez más avanzados y sofisticados. Lo cierto es que algunos problemas como variaciones de luz, cambios en la temperatura de color, no los va a resolver el empleo de un LUT. No son, por tanto, un sustituto de un etalonador profesional, pero creo que está bien tenerlo en cuenta, siempre sopesando además la finalidad de nuestro trabajo. Vamos a ver en este epígrafe las herramientas para la corrección del color y del etalonaje dentro del proceso de corrección de color. ¿Para qué existen estas herramientas? Pues estas herramientas existen porque
En muchas ocasiones nuestra vista nos puede engañar y nos puede engañar pues simplemente por cansancio, nos puede engañar también porque el monitor no esté adecuadamente calibrado o porque estemos trabajando en un entorno que no tiene la iluminación adecuada. Entonces podemos ver o no sobreexposición cuando no existe, etcétera. Podemos ver los colores de diferentes formas y otros errores comunes. Vale, comenzamos con una de las primeras herramientas, es el monitor de forma de onda. Como veis, esto representa un gráfico donde nos está dando los niveles de luminosidad. En el eje vertical tenéis unos valores de 0 a 100. El 0 representa el negro y el 100 representa el blanco puro. Hay cámaras que graban en niveles superiores a 100, pero vamos a lo que nos interesa. Las partes sobreexpuestas van a aparecer cerca del 100 o sobrepasando el mismo. Entonces, estos son circunstancias que no nos interesan. Con los controles que tenéis a la derecha es con los que podemos modificar la exposición y además también verificar el contraste de la imagen. Cuando hacemos una buena calibración de estos niveles, en la posterior visualización que puede tener, por ejemplo, nuestro cliente en otros soportes, como puede ser ordenadores, teléfonos, tablets o si se va a proyectar, pues esta visualización va a ser correcta, aunque estos soportes no estén adecuadamente calibrados. El vectorscopio es otra de las herramientas de análisis de nuestras imágenes que tenemos. Nos va a mostrar información sobre el color y la saturación del color, es decir, nos va a aportar información sobre la señal de crominancia. Y es por esta razón que nos informa sobre el balance de color y las dominantes de color. Como os acabo de comentar, es muy fácil que nos engañen nuestros ojos si estamos trabajando con un monitor que no esté perfectamente calibrado y en un ambiente que no sea la iluminación correcta. Y es por ello por lo que utilizamos estas herramientas. Como veis, los marcadores del vectorscopio corresponden a una rueda de color tradicional. Veis ahí los marcadores del rojo, el magenta, el cian, el verde y el amarillo, que se corresponden con los valores absolutos de estos colores dentro de una rueda de color. Con la traza, que es esa manchita blanca que veis en el vectorscopio en la imagen de la izquierda, nos va a señalar el nivel de saturación correcto y el máximo. Y luego tenéis una serie de líneas que unen los marcadores y lo que nos está indicando es el nivel correcto de saturación. En el vectorscopio vamos a ir viendo cómo esa traza, esa mancha, se va modificando con los controles que nos aparecen de esta herramienta, con los cuales podremos realizar los ajustes necesarios y los que consideremos convenientes en nuestro proyecto. La línea que aparece en la imagen nos indica la región donde podemos localizar el color de la piel humana independientemente de la raza. Y en esta imagen veis señalado cómo la distancia desde el punto al centro de la imagen nos indica el nivel de saturación. Si está más cerca del centro tenemos menos saturación, más alejado del centro más saturación, y luego el ángulo lo que nos va a indicar es su tono o matiz. El histograma es un gráfico de barras que visualiza la distribución de luces y sombras, pero además también podemos ver el contraste de la imagen. Las zonas de negros a blancos aparecen representadas en el eje horizontal y en el eje vertical aparece la frecuencia con la que se repiten estos valores. Este gráfico sí que resultará mucho más conocido, puesto que lo hemos visualizado en las cámaras y lo hemos tratado en otros temas y además en alguna práctica. La siguiente herramienta es Otroscopes para chequear tanto la luminosidad como el color. Nos va a medir la luminancia, pero también nos resulta muy útil para detectar dominantes de color. Al igual que en la escala del monitor de forma de onda de luminosidad, los valores van de 0 a 100
y tenemos los controles para adecuar esos valores de exposición y para corregir las dominantes. Por último, en la bibliografía os he puesto una comparativa entre dos de los programas más usados de corrección de color, DaVinci y Premiere, y además os dejo dos enlaces a uno de los numerosos cursos que podéis encontrar en internet sobre corrección de color, pero bueno, le he estado echando un vistazo y creo que está bastante bien por si queréis comenzar ya a hacer corrección de color.